Buenas tardes. Les decía que ahora vamos a comenzar con lo que sería la parte de los valores máximos y mínimos y extremos de una función. En la clase anterior nos habíamos quedado en esa parte. Ahora vamos a ver esos ejemplos. Y más que todo, pues esta es la semana 13, como dice acá, de Matemática 1, y seguimos con lo que es el folleto que se llama ahí regla del L'Hopital. Vamos a ver la teoría y al final nos vamos a quedar haciendo los ejemplos. Entonces, primero vamos a comenzar con lo que sería la teoría, aunque ya la habíamos visto al final de la clase anterior, pero para recapitular vamos a empezar con esto que nos dice acá que es los valores máximos y mínimos y extremos de una función. Permítanme. Si ustedes se acuerdan, Está muteada, ingeniera. La silenciaron. pasa que se silencia, ya estuvo. Ya está. Hoy sí ya me escuchan, ¿verdad? Les decía que vamos a seguir con lo que son los valores máximos y mínimos extremos de una función. Aquí tenemos las consideraciones que vamos a tomar en cuenta y esto lo vamos a tomar en cuenta para lo que son los ejemplos. Al final vamos a hacer los ejemplos en la pizarra, pero ahorita vamos a ver la teoría. Como les decía, los valores absolutos serían los primeros que vamos a analizar y acá nos dice lo siguiente: si la función es menor o igual a f de x para toda x que pertenece al dominio de la función, x pertenece al dominio, entonces f de c se llama mínimo absoluto. Y acá nos dice la otra consideración: si f de c es mayor o igual a f de x para toda x que pertenece al dominio de la función, entonces la función se llama máximo absoluto. Los valores máximos y mínimos de f se conocen como valores extremos de f. Este ejemplo lo íbamos a hacer ahorita, pero lo voy a hacer mejor al final porque vamos a ver primero toda la teoría que se la voy a proyectar acá y al final me voy a quedar haciendo los ejemplos en la pizarra. Entonces ahí dice determinar los valores máximos y mínimos, pero este ahorita no le pongan atención porque al final lo vamos a determinar. Aunque esta vamos a ir viendo cada una de las gráficas que aparecen nada más y nos dice lo siguiente: determinar los valores máximos y mínimos absolutos para cada una de las gráficas siguientes. Y vamos a ir analizando cada gráfica. La solución para A, si se puede ver acá, nos damos cuenta de que es una gráfica que tiene esta forma y que nos dice en este caso la solución para A. Nos dice que no existe ningún máximo absoluto, ya que se puede observar que la gráfica sigue extendiéndose hacia arriba en ambos lados. Y el mínimo absoluto es el valor de y igual a menos 2 y ocurre cuando x es igual a menos 3. O sea que lo que estamos diciendo es que cuando evaluamos en la función el valor de menos 3, eso nos da igual a menos 2 y eso se convierte en un mínimo absoluto. Entonces, si lo vemos acá en la gráfica, lo podemos ver de esta manera, ¿verdad? Acá vemos la gráfica y nos decía que solo existe un mínimo absoluto cuando la función se evalúa en x igual a menos 3 y nos da el valor de y igual a menos 2. Luego vemos la solución para este gráfico B. Ahí tratamos de ver la gráfica y ya vamos a ver cómo la analizamos. Nos dice que el mayor de todos los valores de y, el máximo absoluto, ocurre cuando y es igual a 7 y ocurre cuando x es igual a menos 3. Si se puede ver acá, sería en este valor, ¿verdad? Entonces ahí nos dice que sería cuando y es igual a menos 7 y ocurre cuando x es igual a 3.
observamos que cuando x tiende a más infinito, la gráfica se mantiene cercana al eje x y no sube ni baja. Entonces ahí solo tendríamos un máximo absoluto en este tipo de gráfica. Luego nos dice que observemos que cuando x tiende a más infinito, la gráfica se mantiene cercana al eje x y no sube ni baja. El menor de todos los valores de y es el mínimo absoluto. En y igual a 6 se ocurre y esta sería la solución para c. Perdón, aquí sería, me pasé, solución para c. Tenemos esta gráfica. Y en esta gráfica tenemos que en este caso la función está definida en el intervalo cerrado menos 4,7. Acá la podemos ver. Menos 4,7. Entonces nos dice que la solución para este es el dominio de la función. O sea, sería el mismo, ¿verdad? El mismo dominio de la función. El mínimo absoluto es y igual a menos 5 y ocurre en el extremo derecho. X igual 7. El máximo absoluto ocurre en y igual a 8. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, ¿verdad?, el valor de 8, que sería el que nos está diciendo acá, y el valor de y igual a menos 5, también lo tendríamos acá en la misma función. Entonces, en este caso de la solución para C, está definida en ese intervalo, y en ese intervalo sí tenemos un mínimo y un máximo. Ahora, la solución para D. En este caso, si ustedes se dan cuenta, como miren la gráfica que tiene abierto, entonces nos dice que no existe mínimo absoluto ni máximo absoluto en este tipo de función. Vale, aquí vamos a ver los ejemplos, pero ya lo voy a hacer en la pizarra, así que ahorita no le vamos a hacer caso y vamos a seguir con la teoría. Los extremos relativos o locales nos dice que el valor máximo relativo, se dice que la función f tiene un valor máximo relativo en x igual a c. Si existe algún intervalo a, b en el dominio de f que contenga c tal que f de c sea mayor o igual que f de x para toda x que pertenece a a, b. Aquí el intervalo se movió, pero aquí es un intervalo abierto. Si se puede ver, es un intervalo abierto. Aquí se me quedó el simbolismo. Entonces ahora vamos a estar analizando los extremos, como decía acá también, relativos o locales. Entonces eso se llaman valores máximos relativos. Y nos dice aquí que en otras palabras, y igual a f de c es un máximo relativo local si este es mayor que cualquier valor de y alrededor de este valor c. Acá podemos ver la gráfica nuevamente y nos dice que el máximo relativo de f está en un intervalo cerrado. Y acá se puede ver que nos damos cuenta que en ese intervalo es donde va a ocurrir un máximo relativo. O sea, en el intervalo que lo vamos a estar analizando. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está fuera de ese intervalo prácticamente no nos va a interesar. Entonces vamos a analizar lo que está en el intervalo. Por eso, en adelante, muchos ejercicios tienen lo que sería esos intervalos que nos sirven más que todo para analizar ese tipo de puntos. Y vamos a analizar los valores mínimos relativos, donde nos dice que la función f tiene un valor mínimo relativo en x igual a c si existe algún intervalo a, b, intervalo abierto en el dominio de f que contenga c, tal que f de c tiene que ser menor o igual que f de x para toda x que pertenece al intervalo a, b. Y aquí tenemos nuevamente, ese sería un mínimo relativo y nos dice que también lo podemos analizar. Si ustedes se dan cuenta que es el intervalo. En ese intervalo tenemos la función y en ese es en el cual lo vamos a analizar. Entonces nos dice que una función tiene un valor máximo relativo o un valor mínimo relativo en C. Entonces se dice entonces que la función tiene un extremo local o relativo en C. Ahora, eso es otra cosa importante que fíjense que tenemos que analizar en esto de estos valores máximos y mínimos absolutos relativos, pero más que todos los relativos tenemos que encontrar la definición de los números críticos.
Si un número C está en el dominio de una función, C es un número crítico o valor crítico de f. Si f, o sea, la derivada de c se hace 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener la función y la función la vamos a derivar. Y al derivarla, vamos a igualarla a 0 y vamos a determinar lo que se conoce como números críticos. Entonces, no existe, es decir, si al evaluar el valor de c en la derivada de la función nos da el valor de 0 o la derivada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando vayamos a encontrar la definición de los números críticos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la función, vamos a encontrar la primera derivada. La primera derivada la vamos a igualar a 0 y al igualarla a 0 vamos a encontrar los números críticos. Aquí está, si se puede ver, aquí tenemos la función y recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a dicha función, ¿verdad? Que sería esto. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí? Que la primera derivada tenemos que igualarla a 0 y de esa manera vamos a encontrar los números críticos, por eso es que aparece C. Esos serían como los números críticos. Aquí lo podemos ver nuevamente. Tenemos una función y la función la tengo que derivar. Al derivarla, ahí voy a encontrar, al igualarla a 0, no es solo derivarla, ¿verdad? Sino que derivarla e igualarla a 0. Al igualarla a 0 voy a encontrar los números críticos, que serían esos valores de C. Números críticos. Y aquí nos dice que en este caso, en la forma que tiene la función, si ustedes se dan cuenta, es como una función que no es como una curva, sino que es una función diferente. En este caso, pues no tenemos prácticamente lo que serían números críticos, porque la derivada en este caso no existe, la primera derivada. Entonces, en este caso, pues, habrá algunos ejemplos en los que la primera derivada no existe, y de esa manera, pues obviamente no vamos a poder determinar los números críticos. O sea que lo importante sería en este caso que hay que tener en cuenta que para que podamos encontrar los números críticos tengo que encontrar la primera derivada. Al derivar, una vez, o sea, la primera derivada igualar a 0, ahí es donde voy a encontrar los números críticos. Bueno, aquí tenemos el criterio de la primera derivada. Nos dice el teorema si f es una función continua en a, b y derivable en a, b. Aquí tenemos las funciones monótonas, el criterio de la primera derivada y la definición de la función creciente y función decreciente, utilizando el concepto de la derivada. O sea que ya vamos a ver un ejemplo donde nosotros vamos a encontrar que con la primera derivada vamos a poder encontrar si una función es creciente y decreciente y además vamos a poder ver con el concepto de la primera derivada los intervalos, ¿verdad? En donde es creciente y decreciente. Entonces nos dice acá si f de x es mayor que 0 para toda x en el intervalo a, b, entonces f es creciente en a, b. Aquí lo podemos ver, la función es creciente, se puede ver acá que es la función creciente. En estos casos sí habría intervalos donde podríamos ver que la función es creciente. O, por ejemplo, si f de x, o sea, la primera derivada es menor que 0 para toda x en el intervalo a, b, como en este caso, f es decreciente en a, b. Entonces podemos darnos cuenta que depende más que todo de la función, así va a ser creciente o decreciente y para eso vamos a aplicar también el criterio de la primera derivada. Y el tercer caso, si f de x es igual a 0 para toda x en el intervalo abierto a, b, f es constante en a, b. Y aquí tendríamos un ejemplo, aquí se puede ver, ¿verdad? Hay casos en esta función donde se puede ver que es creciente, donde es decreciente. Entonces, esa es la idea de ver, según el criterio de la primera derivada, en qué intervalos la función es creciente y decreciente. Entonces nos dice que en la gráfica anterior puede observarse que la función f es creciente en los intervalos a, x3, x5 y x6. Acá lo podríamos ver, es decreciente en los intervalos x3, x5, x6, b. O sea que va a depender de cada uno de los gráficos donde podemos
ver, como nos dice acá, es creciente en qué intervalos. En esto, miren acá, en A hasta X3. Acá es creciente en esto que se ve aquí, desde aquí hasta aquí. Ahí es un intervalo que es creciente. Ahora, luego nos dice, ¿dónde más es creciente? En X5 y X6, o sea que aquí tengo, ¿ves? Aquí se puede ver que crece nuevamente la gráfica. ¿Y a dónde es decreciente? Nos dice que es en estos intervalos X,3 a X5 y X6 a B. Aquí se puede ver, aquí es decreciente. Yo creo que se puede ver claramente en la gráfica. Aquí sería creciente, aquí decreciente, aquí crece nuevamente y aquí decrece. Entonces, pero lo analizamos por intervalos. Si ustedes pueden ver, analizamos acá. Este intervalo, analizamos este intervalo, analizamos este y analizamos este. O sea que con el criterio de la primera derivada nos va dando la forma de que podamos ir viendo que una gráfica va creciendo, decreciendo y podemos sacar y determinar esos intervalos. Entonces, de esa forma, nos damos cuenta cómo va creciendo y decreciendo una gráfica. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Ahora, vamos a ver también el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada nos dice que para esto vamos a encontrar concavidad, punto de inflexión y criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué es la concavidad? La concavidad es la gráfica de una función, se refiere a dónde se curva la gráfica hacia arriba y dónde se curva hacia abajo. Por ejemplo, una función en un intervalo puede ir creciendo o decreciendo con una curvatura hacia abajo o hacia arriba, tal como lo mostraremos en la siguiente imagen. Y acá se puede ver. Yo creo que está bastante claro cuando es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que con el criterio de la segunda derivada podemos ver que vamos a determinar tanto lo que dice acá, que es el punto de inflexión, pero también vamos a poder ver su concavidad. Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces eso nos sirve para los criterios de la segunda derivada, nos sirve para las concavidades y el punto de inflexión. Entonces recuerden, ahora vamos a ver el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Y nos dice aquí, la función f crece con una concavidad hacia arriba y la función g también crece, pero con una concavidad hacia abajo. Entonces, si f es una función cuya segunda derivada existe en el intervalo a, b, entonces, si f, la segunda derivada, es mayor que 0, para todo x en el intervalo a, b, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en a, b, abierto los dos. Y si la segunda derivada es menor que 0 para toda x en el intervalo a, b, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en a, b, abiertos los dos. Entonces, ya viendo esta teoría, vamos a hacer los ejemplos. El primer ejemplo sería este. Yo creo que lo alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Nos dice determinar los extremos absolutos de la siguiente función. Se los voy a dejar ahí mientras escribimos aquí en la pizarra. Ahí lo único que me falta es el intervalo. En el intervalo, perdón. Menos 3,2. Fíjense que acá es importante hacer notar que como esta es una función, si ustedes se dan cuenta, es una función polinómica. Al ser una función polinómica, esta es continua en todos los reales, porque recordemos, ¿cuál sería el dominio de esta función?
función. El dominio de esta función, ¿cuál sería? Todos los reales. Entonces, en este intervalo también es continua en este intervalo. Entonces, de esta manera, como es continua, también va a ser continua en este intervalo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para encontrar los números críticos es lo siguiente. Tengo la función 2x cubo menos 6x menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Como estamos analizando el criterio de la primera derivada, lo que nos dice el criterio de la primera derivada, obviamente, es para encontrar o determinar los extremos absolutos. Lo primero que tenemos que hacer es derivar la primera vez. Entonces, a eso le llamamos la primera derivada. ¿Cómo me quedaría? 6x cuadrado menos 6. Así sería, esa sería la primera derivada. Como esta es la primera derivada, ahora me dice que con esta derivada voy a encontrar los números críticos. Entonces, al derivar 6x cuadrado menos 1, le voy a sacar, si ustedes se dan cuenta aquí lo que hemos hecho es sacar factor común 6 para que me quede aquí de esta forma por x cuadrado menos 1, por este factor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer lo siguiente. Al factorizar me quedaría x menos 1 y x menos 1. Entonces, voy a igualar a 0 cada uno de los factores. De esa manera, voy a tener x igual a 1 y voy a tener, perdón, aquí es más 1. X igual a menos 1. Entonces, ¿qué son estos? Estos son números críticos. Entonces, ya tengo ahí los números críticos. ¿Qué hice aquí? Volviendo a recapitular esta parte. Tengo la función, tengo la derivada. ¿Para qué me sirve la derivada? Para encontrar los números críticos en el intervalo que me está dando la función. Entonces yo derivo y al derivar encuentro los números críticos. Entonces vamos a ver acá. Y vamos a determinar, aquí se dan cuenta, lo que hemos hecho es determinar las imágenes de los números críticos en estos puntos que acabamos de encontrar en 1 y en menos 1. Entonces ahí encontramos las imágenes. Ahora vamos a ver acá. Vamos a evaluar, según lo que nos dice, determinar f de A y f de B. ¿Quiénes son esos? Son el intervalo, ¿verdad? En el que está la función
en menos 3,2. Entonces vamos a ver aquí, en este caso, sería f de menos 3 eso nos va a dar menos 37. Y f de 2, que es este valor de 2, lo vamos a evaluar también y este es el valor de 3. En ese caso, entonces, ya tendríamos prácticamente todos los pasos que nos estaba diciendo anteriormente para el criterio de los valores, más que todo absolutos, determinar los extremos absolutos, perdón. Entonces, eso es, tenemos la función en este intervalo. Ya decíamos que esta es una función polinómica, entonces este intervalo está dentro del dominio de esta función, porque para las funciones polinómicas el dominio son todos los reales. Entonces este intervalo está dentro de ese, no tiene ningún problema o inconveniente, por así decirlo, que evaluemos en estos puntos. Entonces ese criterio nos dice que tenemos que encontrar los números críticos derivando una vez con el criterio de la primera derivada. Entonces acá factorizamos. Al factorizar encuentro los dos valores que son los números críticos. Entonces de ese modo prácticamente tenemos que determinar lo que sería, ya con los números críticos tenemos que evaluar los números críticos en lo que sería la función. Eso es lo que acabamos de hacer aquí, por eso dice determinar las imágenes de los números críticos, que es 1 y menos 1, entonces lo evaluamos y al evaluarlo, si se dan cuenta, encontramos 3 y menos 3. Pero el paso que nos dice para encontrar los valores extremos también es que tenemos que evaluar los valores extremos absolutos o los extremos absolutos. Tenemos que evaluar el intervalo en el que está definida esta función, en menos 3 y 2. Entonces evaluamos el menos 3 y evaluamos el 2 en la función. Entonces nos quedan estos valores. Entonces recuerden los pasos cuáles son. Nuevamente, derivar, encontrar en la primera derivada. Aquí me faltó un paso nada más. Fíjense que aquí me salté. Me faltó un paso, que nada más sería 6 menos x. Acá, f de x tenemos que igualarlo a 0. Entonces, aquí cada factor lo igualamos a 0. Se lo voy a dejar más definido acá porque ya encontramos los valores, pero sería de esta manera. Si f de x es igual a 0, quiere decir que 6x menos 1 por x más 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, ahí es donde sale cada factor. X menos 1 es igual a 0, entonces x va a ser igual a 1. Y x más 1 es igual a 0, entonces x es igual a menos 1. Y estos, entonces, serían nuestros números críticos. O sea, estaba bien, lo único que me había faltado este paso, que es igualar la primera derivada a 0. De esta manera encontramos los números críticos. Entonces, aquí evaluamos también cada uno de estos puntos que acabo de encontrar en la función y evalúo también los valores de menos 3 y 2. Entonces, ahí evalúo y ya vamos a ver qué vamos a hacer con esos valores. Ingeniera, menos 3,2, que son los puntos, esos los dio ya el ejercicio, ¿verdad? Sí, No los está en buscamos el nosotros. ejercicio, por eso se los escribí ahí, si se dieron cuenta, determinar los extremos absolutos de la función, 2x al cubo menos 6x menos 1 y el intervalo 3 menos 3,2. Ahí se los escribí abajo, ¿se dieron cuenta? El intervalo ya lo da la función. Ahí
Aquí ya se lo voy a volver a... Es que no puedo bajar eso porque ya... Sí, el intervalo ya lo da la función, o sea que es determinar los extremos absolutos de la siguiente función. Si ustedes se dieron cuenta, decía, pero ahí no lo van a ver igual. La función es esa, ¿verdad? F de x 2x al cubo menos 6x menos 1. En el intervalo les escribí abajo, en el intervalo menos 3,2. Ingeniera, Ajá. en donde dice determinar f de A y f de B, en f de menos 3 ha puesto 2 menos 3 al cuadrado. Quiero ver, sería, permítanme, ¿dónde es? En f de menos 3, En este. ¿sí? El de arriba está al cuadrado y el de abajo está al cubo. Ahí es, sí, es cierto, gracias al cuadrado, sí, gracias, ahí está. Sí, gracias, ahí se me fue el número. Sí, el intervalo ya lo da el ejercicio, por eso se los escribí ahí antes, en ese intervalo. Ahora vamos a ver con esto, si ustedes se dan cuenta ahí, el valor máximo absoluto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? El valor máximo absoluto es, 3. exacto, es 3. ¿Y ocurre cuando x igual a menos 1 y para x igual a 2? Y el valor mínimo absoluto es menos 37 y ocurre en x igual a menos 1 y en x igual a menos 2. Así sería. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que son estos que tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta. Si el valor máximo absoluto es 3, ¿cuándo ocurre? Cuando x es igual a menos 1 y aquí está. Y para x igual a 2. ¿Y cuándo ocurre el valor mínimo absoluto? Este es menos 37. ¿Y cuándo ocurre? Cuando x vale menos 1 y en x igual a menos 2. Perdón, aquí copié lo mismo otra vez. Es absoluto en x igual a menos 37 y ocurre ¿cuándo? Solo para x igual a menos 3. Perdón, ahí estaba copiando lo mismo de arriba. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí lo tenemos. El menos 37 solo se da cuando está x igual a menos 3. Y el valor máximo absoluto, que si es este, ocurre en x igual a menos 1 y en x igual a 2. Y el de menos 37 ocurre cuando x toma el valor de menos 3. Entonces, de esta manera determinamos los extremos absolutos de una función 2x. Esto sería para la función 2x al cubo menos 6x menos 1 en el intervalo menos 3,2. Estos serían los valores máximos y mínimos absolutos de esta función en este intervalo. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a continuar porque tengo que hacer otro ejemplo. El criterio de la primera derivada. Yo Ajá. no entendí en cuál es, al escoger al momento dónde está el valor máximo y el valor mínimo. Ahí me confundí todo. Pues aquí, como el nombre lo dice, ¿verdad? El mayor número de todos estos es 3. 3. Y el menor es menos 37. Entonces ese sería el máximo y ese sería el mínimo. Los números nos indican cuál es el máximo y cuál es el mínimo.
terminar entonces, porque vamos a continuar. Vale. Voy a borrar aquí. Vale, ese sería el otro ejemplo. Determinar los intervalos donde la función es creciente y decreciente y además determinar los extremos relativos de la función. Ya lo vamos a ver también. Esta sería la función. Ahí se la voy a dejar para mientras. En esto que vamos a determinar los intervalos donde la función es creciente y decreciente y vamos a determinar los extremos relativos de la función. Entonces vamos a ver acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer la solución que sería la siguiente. Tenemos la función que sería esta, 3x cuarta menos 8x cubo más 6x cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que para estas funciones de este tipo, lo que tenemos que hacer nuevamente es encontrar la primera derivada, porque vamos a estar aplicando para ver si una función es creciente y decreciente, necesitamos siempre encontrar la primera derivada. La primera derivada de esto sería 12x cubo menos 24x cuadrado más 12x. ¿Para qué nos sirve esto? Recordemos que como lo vimos en el ejemplo anterior, la primera derivada nos sirve para determinar los números críticos. Al determinar los números críticos, ya vamos a ver qué vamos a hacer con estos números críticos a partir de la primera derivada. Entonces vamos a determinar los números críticos. La primera derivada en este caso me va a servir para eso. Vamos a encontrar que f de x va a ser 12x cubo menos 24x cuadrado más 12x. Ya la encontramos, ¿verdad? Pero vamos a ver si la podemos factorizar de alguna manera. Entonces vamos a factorizar x cuadrado menos 2x más 1. Ahí ya no cabe. Entonces vamos a quitar eso. Ingeniera, no es 12x el factor común. ¿Perdón? No es 12x el factor común. Sí, gracias. 12x, sí, gracias. 12x, sí. Sí, gracias. 12x por el factor de x cuadrado menos 2x más 1. Entonces tendríamos 12x y esto se puede factorizar de esta manera. Entonces tenemos 12x por el factor de x menos 1 al cuadrado. Entonces ahora sí, vamos a determinar los números críticos como el criterio de la primera derivada me dice que por medio de ella, igualando la cero, la primera derivada, puedo determinar los puntos críticos. Entonces voy a igualar 12x igual a 0, entonces aquí obviamente me va a dar 0. Y el factor de x menos 1 igual a 0, entonces sería 1. Entonces, ¿qué son estos? Son los números críticos. Ahí encontramos ya los números críticos. ¿Cómo encontramos los números críticos? Recordemos siempre. Voy a derivar, voy a encontrar la primera derivada. Tengo que ver si de alguna manera lo puedo factorizar.
saco factor común porque aquí ya me queda esta 12x por el factor de x cuadrado menos 12x más 1. Aquí puedo sacar todavía, bueno, el factor común ahí está 12x y esto lo puedo factorizar, ¿verdad? Este lo factorizo de esta manera, que es x menos 1 al cuadrado. Esto es equivalente a esto, de manera que la primera derivada, para encontrar los números críticos, tengo que igualar la primera derivada a 0, y de esa manera, pues, ya puedo igualar los dos factores. X igual a 0 y x igual a 1. Y esos serían los números críticos. Una pregunta, ¿y en dónde quedó el 12 que acompaña al 12x igual a 0? ¿Cuál 12x? Antes de llegar a x igual a Cero. 0, el 12x igual a 0. Esto. Sí, el de arriba. Se pasa y tiene 0 aquí. Y pasa a dividir aquí, ¿cuánto le queda? 0 entre 12. ¿O no era esa la pregunta? Sí, sí Creo era que, eso. creo que se refieren en la parte donde sacó factor común. Donde saqué aquí. 12x por x cuadrado es 12x al cubo. 12x por 2 es 24x cuadrado. Más por menos me da menos. 12x por 1 es 12x. O sea, saqué factor común 12x. No sé si lo alcanzan a ver bien. 12x. ¿Esa era la pregunta? Sí, ingeniera, gracias. Aquí se saca factor común. Sacamos factor común, llegamos a este factor que es un trinomio acá, lo puedo factorizar de otra manera. ¿Para qué? Para que me sea más fácil igualarlo. Entonces aquí se saca factor común. Al sacar factor común, ya este me simplifica un poco más porque ya tengo este factor y tengo este. Igualo 12x por x menos 1 al cuadrado igual a 0. Entonces aquí saco los, ya igualo a 0 cada una porque eso es lo que me dice el criterio de la primera derivada. Ahora, en este caso lo que hice nada más fue sacar factor común 12x porque el 12 lo puedo sacar para cada uno de los tres factores que tenía aquí. Ingeniero, una pregunta. Ajá. A la hora del 12x igual a 0, ¿por qué x queda igual a 0? Ah, por lo que les decía aquí, ¿verdad? Que por ejemplo cuando ustedes tienen 12x igual a 0. Cuando tienen x y pasan este 12 a dividir, ¿cuánto les queda eso? 0 entre cualquier número es 0 o no. Sí, ingeniero, ya. O sea que aquí lo que sucede es que aquí porque veníamos acarreando ese 12, por así decirlo, ¿verdad? Se ve mero extraño que llevemos este 12 aquí y que al final, como yo lo paso a dividir, se hace 0. Pero en realidad solo es un despeje, ¿verdad? O sea que tengo 12x igual a 0, porque es este factor, lo tengo que igualar a 0, y este factor también lo tengo que igualar a 0. Entonces de ahí sale que x es igual a 0 entre cualquier número, siempre va a ser 0. Entonces de ahí surge que tengo como número crítico x igual a 0 y los dos serían números críticos. No sé si me explico. ¿Estamos claros en eso? Sí, ingeniera. Vale. Bueno, vamos a continuar porque ahí todavía no hemos encontrado todo lo que nos pide el problema, porque acuérdense que ahí nos dice que tenemos que determinar, si ustedes vieron el enunciado, dice, determinar los intervalos donde la función es creciente y decreciente, y además determinar los extremos relativos de la función. Todavía no hemos hecho todo, solo hemos encontrado los números críticos.
según la teoría que tenemos, a ustedes, si la vieron ahí en el folleto, la pueden ver en el folleto después, o la teoría que vimos hace un rato, ¿verdad? Nos dice que con el criterio de la primera derivada podemos determinar lo que es si la función es creciente o decreciente en los intervalos. Entonces, para eso, tenemos que hacer un tipo cuadrito de variación y tenemos que colocar los factores. ¿Cuáles factores son? Estos mismos. Porque la primera derivada es la que nos ayuda a ver en qué intervalos la función es creciente y decreciente. Entonces vamos a ver aquí. F de X y aquí tenemos F de X. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Para qué me sirve este cuadrito? Para que en la primera derivada yo voy a evaluar prácticamente los dos números críticos que yo encontré aquí, el 0 y el 1. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que tengo ahí, ¿verdad? De menos infinito a 0 y de 1 a más infinito. Obviamente los números menores que 0 van a ser menos infinito y los números mayores que 1 más infinito. Entonces los dos números críticos me sirven para meterlo en este cuadrito de variación y de esta manera yo voy a ver si la función es creciente o decreciente. ¿Cómo voy a ver eso? Evaluando, obviamente, si tengo, aquí como les decía, ¿qué voy a colocar en este cuadro de variación? 12x y x menos 1 al cuadrado. En resumen, voy a colocar los factores de la primera derivada. Aquí, porque la primera derivada es la que me sirve para ver dónde son los intervalos crecientes o decrecientes. Vamos a ver acá. Aquí tengo de menos infinito a 0, ¿qué valores podría tomar? El menos 1, ¿verdad? Entonces, si evalúo menos 1 en 12x, Menos 12. negativo, ¿verdad? Si evalúo según esto de 0 a 1, puede ser un número, por ejemplo, 0.5, ¿verdad? Y lo evalúo acá, ¿qué número me va a dar aquí? Positivo. Positivo, exacto. Y si evalúo un número que va de 1 más infinito, ¿cuánto sería? Positivo. Positivo. Positivo, exacto, positivo. Ahora veamos aquí. Si evalúo aquí valores que serían... Miren, aquí es interesante porque aquí cualquier número que yo evalúe, ya sea negativo, positivo, etcétera, ¿cómo me va a dar toda esa fila? Porque este le va a dar cuadrado. Siempre Todo va va a a ser positivo. Positivo. Positivo porque está al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado me va a dar siempre positivo. Entonces veamos aquí. Ahora hago aquí el producto de los signos. Menos por más me da menos, Menos. más me da más y más por más me da más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como aquí tengo menos, o sea, la función, cuando aparece un signo menos en la primera derivada, quiere decir que la función va a ser decreciente. Y como estos son más, la función va a ser creciente. Así sería. No sé si estamos claros hasta acá. Esa sería la solución. ¿Perdón? Esa sería ya la solución. Sí, Así pero como todavía nos hace falta un pedacito. Para si ustedes se dan cuenta, en la primera derivada yo evalúo los signos. Y recordemos, ¿de dónde sale este cuadro? Lo primero sería derivar una vez con la primera derivada. Yo igualo a 0. Al igualar a 0 ya puedo
igualar los dos factores que tengo acá para encontrar los números críticos. Esos números críticos, ¿para qué me sirven? Esos números críticos me sirven para hacer este cuadrito de variación y formar el cuadro de variación así como lo hacíamos antes, que eso no es nada del otro mundo, ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, de esta manera, al formar el cuadro de variación con estos dos números que yo encontré, que son llamados números críticos, tengo el 0, tengo el 1, entonces tengo que formar el cuadro de variación. Números menores que 0 son los de menos infinito. El 1, de ahí sigue el 1, porque es el otro número crítico, y números mayores que 0 son más infinitos. Y hago la misma evaluación como hacía antes en el cuadro de variación. De menos infinito a 0 evalúo números negativos, entonces aquí me va a dar menos. De 0 a 1 son números positivos, entonces es más. De 1 a más infinito es más. Cualquier número, en este caso, como es un factor que esté elevado al cuadrado, cualquier número que evalúe, ya sea negativo o positivo, me va a dar positivo todo. De ahí hago la multiplicación de los signos. Menos por más da menos, y eso lo estoy evaluando en la primera derivada, porque acuérdense que estos dos factores son de la primera derivada. Más por más me da más por más me da más. Y en la función ya por eso se llama criterio de la primera derivada, porque en la primera derivada yo estoy evaluando de manera que si es negativo la función es decreciente, si es positivo la función es creciente, si es positivo la función es creciente. No sé si tienen alguna pregunta en este caso. Y ahí nos hace falta todavía un pedacito más. Ahora veamos, la función es creciente, ¿dónde? ¿Qué intervalo sería creciente la función? Veamos ahí si podemos formar el intervalo. ¿En qué intervalo sería creciente la función? De 0 a más infinito. 0 a más infinito. Creciente, exacto, de 0 a... Si ustedes se dan Más cuenta, infinito. esta crece y aquí crece también. Entonces la función sería creciente en 0 a más infinito. Ahora, ¿dónde es decreciente la función? De menos infinito a 0. ¿Eh? Menos Exacto, de menos infinito a 0. Entonces, en este caso, sería de esta manera. Ahí lo podemos ver. Entonces, ya si se dan cuenta, el criterio de la primera derivada lo que me ayuda es encontrar, como decía el ejercicio, determinar los intervalos donde la función es creciente y decreciente, y además determinar los intervalos relativos de la función. Entonces aquí nos damos cuenta que puedo determinar por medio de la primera derivada, evaluando en la primera derivada los números críticos, yo puedo encontrar dónde es decreciente y dónde es creciente. Entonces aquí, pues como el 0 va, se pasa llevando al 1, ¿verdad? Entonces va de 0 a más infinito, donde es creciente, porque las dos flechitas están para arriba. Por eso es de 0 a más infinito. Y donde es decreciente viene desde menos infinito hasta 0. Entonces vamos a seguir. Para x igual a 0, como en este caso, fíjense que si ustedes se dan cuenta, volvemos al enunciado del ejercicio que les mostré. El enunciado me dice que tengo que determinar los extremos relativos de la función.
Entonces, todavía me falta, yo ya encontré los intervalos donde es creciente y decreciente, eso también me lo pedía el enunciado, pero también me pide encontrar los extremos relativos de la función. Entonces, ¿eso cómo lo puede encontrar? Donde, aquí, si ustedes se dan cuenta, donde se da prácticamente como el cambio de, tiene de decreciente a creciente, o sea, donde se da el cambio, por llamarle de alguna manera, de tendencia, donde se da ese cambio de tendencia, ahí es donde prácticamente ocurre un mínimo relativo. El mínimo se da acá, en 0, porque aquí se da ese cambio. Entonces el mínimo relativo es en 0. Entonces, por eso nos dice aquí, para x igual a 0, ocurre un mínimo relativo, el cual es f de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en f de 0, o sea, en la función original, voy a evaluar 3, voy a evaluar el valor de 0, menos 6 por 0, y eso me daría 0. Entonces, en este caso, solo tendríamos un mínimo relativo que se da aquí, en ese valor de 0. Ahí lo podemos ver. Entonces, evaluamos ese 0, lo tenemos que evaluar en la función. La función, si ustedes se acuerdan, ahí la teníamos. La voy a volver a copiar para que la vean aquí. Bueno, voy a borrar eso. F de x es 3x cuarta menos 8x cubo más 6x cuadrado. Entonces, en este valor es que estamos evaluando el f de 0. Entonces, ¿qué sucede con esto? Eso solo es para que lo recuerden, ¿verdad? Esta es la función. Entonces, el valor mínimo relativo es 0 y ocurre para x igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con esto? Aquí podemos ver que el valor mínimo relativo es 0 y ocurre para x igual a 0. Entonces, aquí por eso evaluamos el 0 en la función. Y al evaluar el 0 en la función, pues ahí podemos decir que el valor mínimo relativo es 0 y ocurre para x igual a 0. No sé si tienen alguna pregunta en este caso. ¿Alguna pregunta? Yo. Ajá. ¿Por qué agarramos el número 0? Porque es donde le expliqué que se da, bueno, ya lo borré, no sé por qué, eso es lo que sucede con la pizarra, no se lo puedo volver a mostrar, pero donde les expliqué que se daba el mínimo se daba porque cambiaba de creciente la función, ¿se dieron cuenta? No tengo el cuadro porque lo tuve que borrar, pero se dieron cuenta que donde estaba el 0 cambiaba, por eso se los mostré varias veces. Les mostré que estaba el cuadro y les dije que donde estaba el 0 cambiaba de decreciente, entonces aquí se daba el mínimo, porque aquí está el valor de 0 y ahí cambiaba a creciente. ¿Vieron eso en el cuadro de variación? Sí. Sí. O sea, venía decreciente y en el punto 0 cambiaba a creciente. Ahorita porque ya lo borré, porque como no lo traigo en diapositiva, no se los puedo volver a mostrar. Pero si ustedes lo vieron, por eso se los mostré varias veces. Cuando hice el cuadro, les mostré que estaba el 0 y cambiaba, la función cambiaba de decreciente en el punto 0 y cambiaba a creciente exactamente en el punto 0, o sea que el punto 0 era un mínimo relativo.
Si lo vieron en el cuadro de variación, ahí aparece. Cambiaba, venía decreciente, llegaba a 0, entonces ese 0 se iba a convertir en un mínimo relativo. Por eso lo estamos evaluando en la función. Entonces, de esa manera es que encontrábamos lo que era prácticamente como que el cambio, por eso le dije, donde se daba el cambio de tendencia de decreciente a creciente, y ahí estaba el punto 0, entonces el punto 0, por eso se convertía en un mínimo. No sé si eso le contesta la pregunta. Sí, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta antes con este ejercicio. Yo tengo una pregunta. Ajá. Ahí cuando evalúa la función de f de x en 0, el 0 que sale de ahí solo vendría siendo el resultado de evaluar el 0 en la función. O sea, no vendría siendo... Sí, fíjense que ahí esa es una buena pregunta. Acuérdense que hay algunos valores que los evaluamos en la primera derivada, pero cuando encontramos los mínimos, o el mínimo lo tenemos que evaluar, pero en la función. Por eso le volví a escribir aquí la función, para que se dieran cuenta que esta evaluación del valor de 0 lo hacíamos en la función, no lo estábamos haciendo en la primera derivada. La primera derivada solo nos servía para evaluar, eso sí, en la primera derivada, o más bien encontrar los números críticos de la primera derivada, a partir de la primera derivada, pero cuando tenemos los valores relativos o los mínimos relativos, esos valores los tenemos que evaluar en la función. Ingeniera, ¿y puede haber más de un valor relativo? Sí, claro, ahí en este caso en particular, porque la gráfica, si ustedes se daban cuenta, daba la casualidad que estaba. Te voy a volver a hacer a grosso modo el cuadrito que teníamos, solo para que. Imagínense que en este cuadrito, no va a salir así, ¿verdad? Pero acuérdense que aquí teníamos así. Esta es para acá, esta era para acá y esta era para acá. Pero ¿qué hubiera sucedido si en lugar de esas flechitas hubiéramos tenido, por ejemplo, para acá creciente, para acá decreciente y para acá? Pero suponiendo que hubiéramos tenido otros valores, hubiéramos tenido en todo caso máximos relativos y mínimos relativos. No sé si me explico. Depende de la tendencia de la gráfica. En este caso, porque solo venía un mínimo y de ahí cambiaba a creciente la función, pero suponiendo que acá hubiéramos tenido más cambio de tendencia de la gráfica, hubiéramos tenido máximos y mínimos relativos. No sé si me explico. Sí, ingeniera, hoy sí. Igual que en Muchas el gracias. primer ejemplo, si ustedes se daban cuenta, encontraban, o sea, sí pueden haber más, pues va a depender más que todo de cómo sea la gráfica, de la tendencia de la gráfica. Si tiene, por ejemplo, más cambios, vamos a tener diferentes, por eso ahí el ejercicio nos dice determinar los extremos relativos de la función, o sea, claro que puede haber más de uno. Va a depender más que todo de la gráfica, y dependiendo de la gráfica, así vamos a poder tener máximos o mínimos relativos. No sé si me explico. No sé si estamos... ¿O tienen otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, nos quedaríamos... No sé si tienen otra pregunta, si no nos vamos a quedar hasta acá. ¿Tienen más preguntas?